Hola a todos, vamos a perfilar el contenido del tema 5, selección de indicadores, un tema que en principio nos puede parecer complicado y sin embargo muy interesante cuando lo situamos en el contexto de lo que ha sido el desarrollo de los programas de optimización en el uso de antibióticos en los últimos años. Para ello, nada mejor que remontarse al comienzo de todo, a 1974, de esto hace más de 40 años, cuando en un artículo publicado por el epidemiólogo Jock McCowen en el Journal Infectious Diseases con datos del hospital de Boston, demostraba cómo al controlar el uso de ciertos antimicrobianos existía un efecto importante sobre la resistencia. En este momento estos resultados no produjeron un gran entusiasmo. La resistencia antibiótica no se percibía como un problema y los médicos en aquel tiempo consideraban la elección del tratamiento antibiótico como un derecho. La polémica duró muchos años, de hecho, en un editorial publicado 9 años después en una revista tan prestigiosa como el British Medical Journal, se hablaba todavía del fin de la libertad clínica. Hoy en día ya no hay lugar para la discusión, los informes de infecciones bacterianas resistentes a múltiples antibióticos son comunes y está claro que el uso de antibióticos, especialmente el uso excesivo, aumenta el impacto sobre la resistencia a los antimicrobianos. Es lo que se ha dado en llamar la epidemia silenciosa del siglo XXI, como bien saben, pero las cosas muchas veces, aunque conceptualmente parecen fáciles, después muchas veces son complicadas, ya que la resistencia a los antibióticos no afecta a una sola enfermedad, como ocurre en el SIDA o en la tuberculosis, sino más bien a un conjunto de síndromes e infecciones causadas por diferentes bacterias. Y no siempre es fácil captar la complejidad, como les digo, de esta resistencia bacteriana. Como respuesta a esta complejidad, muchos países y sociedades científicas han remarcado la necesidad de monitorizar el uso de antibióticos mediante la puesta en funcionamiento de programas que intenten optimizar el uso de los antimicrobianos. Estos programas, que se conocen como Antimicrobial Stewardship en la literatura inglesa, por otro lado una denominación que fue propuesta por el propio McCowen en un nuevo artículo publicado en 1996, de esto también hace más de 20 años, ya entonces incidía en el tema que nos ocupa, la necesidad de evaluar el impacto de estos programas y no solo la necesidad de su implantación. En 2011, el Hospital Virgen del Rocío puso en marcha el primer Antimicrobial Stewardship en España, lo que se ha dado en llamar el Programa Institucional para la Optimización de Antimicrobianos, conocido con el acrónimo PRIOAN, en el cual ya incluía el uso de indicadores para evaluar el resultado del programa. Posteriormente, en 2012, se publicó el documento consenso de las sociedades de enfermedades infecciosas y microbiología, farmacia hospitalaria y medicina preventiva sobre los programas de optimización de los antimicrobianos en España, denominados desde entonces por el acrónimo PROA, donde ya se hacía una descripción pormenorizada de los indicadores de calidad que deberían llevar incorporados estos programas. Es decir, en la actualidad, y después de que la implantación de los PROA en nuestros hospitales sea una realidad, los esfuerzos han ido derivando hacia la puesta en marcha de medidas apropiadas del efecto de estos programas, y que principalmente se han centrado en la evaluación de medidas de proceso. Las conocen bien, el consumo de antibióticos sobre todo, pero también el cumplimiento de las guías de terapia empírica, el desescalamiento, la adecuación de la profilaxis quirúrgica. Sin embargo, cada vez aparecen más publicaciones donde se incide en que la medición de los efectos de los PROA no debe centrarse exclusivamente en evaluar si los datos cumplen o no con un determinado umbral objetivo. Porque ante todo no hay que olvidar que los PROA caen llenos del concepto de seguridad clínica del paciente y por tanto es necesario determinar si las intervenciones son efectivas y en qué grado. Es decir, necesitamos incorporar indicadores de resultados que evalúen efectos como la mortalidad o la resistencia a los antibióticos. En base a todo lo anterior, en este tema se revisarán las diversas medidas disponibles para la evaluación de los PROAs y las agruparemos en 3 grandes apartados: medidas en el uso de antimicrobianos, medidas de impacto microbiológico y medidas de resultados clínicos. Muchas gracias.